Fray Benjamín Echevarría, provincial capuchino de la provincia de España. Don Enrique Guevara Pérez, Junta de Gobierno de la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hermanos mayores y Junta de Gobierno. Fraternidad de hermanos menores capuchinos. Hermanos cofrades y público. Paz y bien. Para nosotros, la Archicofradía de Jesús de Medinaceli y la Fraternidad de hermanos menores capuchinos, es un placer tener en nuestra casa a don Enrique Guevara Pérez, autor del libro El Cristo de Medinaceli y su Archicofradía, que hoy se presenta a los pies de esta tan querida y venerada imagen, de la mano de la editorial Almuzara. El Grupo Almuzara es un grupo editorial andaluz, creado el 23 de abril de 2004 en la ciudad de Córdoba. Su catálogo cuenta con más de 1.600 títulos, pero es la primera vez que edita un libro sobre una imagen que se venera fuera de Andalucía. Ahora, Fray Benjamín Echevarría, provincial de los hermanos menores capuchinos, nos dirigirá unas palabras. ¿Nos oye? Sí. Buenas tardes, paz y bien. Vamos a presentar un libro que acaba de escribir Enrique Guevara Pérez y lo primero que me venía a la cabeza es que en el centro de nuestra fe está la historia de una pasión, la pasión de Jesús. La pasión tiene la palabra pasión tiene un doble sentido, de padecer por un lado y el otro como de afición, ¿no? Nosotros podemos tener pues nuestras aficiones, nuestras pasiones. Pues yo creo que si algo define a Enrique es que es un hombre apasionado en esta segunda acepción del término. Tiene una pasión especial por todo lo que significa la Semana Santa de Madrid, por todo lo que significa la iconografía, el arte, la historia de todo lo que gira en la religiosidad popular y en la fe sobre esos días de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor. Acaba de escribir este libro, El Cristo de Medinaceli y su Archicofradía, y hay un subtítulo o distintos apartados que son orígenes, fervor, tradición, cultos, patrimonio, procesiones, personajes, música y anécdotas. Es decir, que es una historia completa de lo que ha sido la figura de la imagen del Cristo de Medinaceli a lo largo de la historia y de todo lo que le ha rodeado dependiendo de los distintos avatares políticos. Seguramente que cuando nos acercamos ante la imagen del Cristo o cuando venimos a esta Basílica de Jesús de Medinaceli, tenemos una manera concreta de venerar al Cristo. Y nos parece que las cosas siempre han sido así a lo largo de la historia. Pues no. Si algo nos dicen los historiadores o quienes investigan sobre cualquier acontecimiento, y en este caso sobre la tradición y la devoción al Cristo de Medinaceli, es que las cosas van cambiando a lo largo de la historia. Para mí es especialmente importante el agradecer a Enrique toda esta labor que ha hecho para presentarnos no solo la tradición de la devoción al Cristo, sino sobre todo muchos datos de la Archicofradía, datos que para mí eran totalmente desconocidos. Por eso, como decía San Francisco, damos gracias a Dios por el bien que Dios hace o dice por medio de algunas personas, por medio de las personas. Y en esta tarde, por todo el bien que Dios hace y dice por medio de Enrique en la publicación de este libro. Porque de alguna manera, si lo leemos, iremos viendo y alimentando nuestra tradición, nuestra fe y nuestra devoción en torno al Cristo de Medinaceli. Pero más importante que mis palabras son las palabras de Enrique, porque es un pozo de sabiduría y él es quien mejor puede presentar su trabajo, los retos que ha tenido y los descubrimientos o alguno de los descubrimientos que ha hecho a lo largo de todos estos años de tradición y
devoción en torno al Cristo de Medinaceli. No aplaudáis, que hay que aplaudir luego. Bueno, pues ministro provincial, padre director y comunidad, fraternidad de hermanos menores capuchinos, vicehermano mayor y junta de gobierno de esta archicofradía primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de nuestro Padre Jesús Nazareno. Querido Paco, siempre paliando y apoyando nuestros proyectos. Queridos hermanos mayores, queridos amigos, queridos cofrades, buenas tardes, pero ya buenas noches casi, ¿no? Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias por haber acudido a la llamada y querer ser testigos del nacimiento de esta criatura hecha de papel y de tinta. Muchas gracias por querer compartir precisamente bajo la techumbre de esta basílica, hoy convertida por unos minutos en verdadero paritorio, el nacimiento de un nuevo libro que viene a engrosar la temática cofrade de nuestra ciudad, de Madrid. Un nuevo libro dedicado a nuestra Semana Santa, pero particularizado precisamente en una de sus más exponenciales cofradías. Un libro dedicado a la imagen que para muchos es el alfa y la omega del sentir devocional de Madrid. Una imagen que para muchos ya lleva el sobrenombre del Señor de Madrid. Un libro dedicado a nuestro Padre Jesús Nazareno, al Cristo de Medinaceli. Mirar, hace unos días tertuliaba con un amigo y poníamos en común si la Semana Santa en general vivía su particular siglo de oro. Bueno, pues la temática al caso es que llevó a mayores divergencias de las que yo podía imaginar, pero también es verdad que llegó a un punto común en el que estuvimos de acuerdo de manera rápida, y fue que estábamos de acuerdo en que las publicaciones cofrades sí que son las que están viviendo su verdadero siglo de oro, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? ¿Cómo expresar el agradecimiento, ¿no?, a la editorial Almuzara, ¿no?, que fue precisamente la que dio el pistoletazo de salida, la que un día pues levantó un teléfono y bueno, pues dijo: Enrique, ¿te animas a escribir un libro sobre el Cristo de Medinaceli? Bueno, en ese momento lo que se me vino a la cabeza fue precisamente la literatura ya escrita precisamente sobre la imagen, ¿no? Se me vino a la memoria aquel libro o aquellos libros editados en los años 80 y 90 del pasado siglo ya, ¿no? Debidos al padre Buenaventura de Carrocera, al padre Domingo Fernández Villa, y entonces, claro, la cosa parecía sumamente arriesgada. Uno decía, bueno, si ya hay literatura dedicada al Cristo de Medinaceli, ¿cómo vamos a condenarnos nosotros mismos y poder pecar de llegar a hacer eso que denominamos los autores a veces un refrito de lo ya conocido, ¿no? Le hicimos una contraoferta a la editorial, y la contraoferta fue: hablamos del Cristo de Medinaceli, pero también vamos a hablar de la archicofradía. ¿Y por qué de la archicofradía y por qué su importancia? Pues mirad, por tres motivos principales. Porque de la archicofradía jamás se había hablado en un texto con contundencia, con la seriedad que conlleva más de 3 siglos de historia. Porque la archicofradía ha sido la institución que más tiempo ha acompañado a la imagen del Cristo de Medinaceli en su historia, de manera consecutiva, más de 300 años. Y de la archicofradía, porque teníamos un as bajo la manga,
y es que en los fondos del Archivo Histórico Nacional se custodian los volúmenes con los libros de actas consecutivos desde la fundación en 1710. Con lo cual, la parte inédita, la parte no conocida, pues estaba asegurada con este baluarte de libros de actas. Y cuando digo que conllevaba o que podía dar como resultado una parte inédita, me estoy refiriendo a datos como haber sacado a la luz los primeros planos cartográficos de la fortaleza llamada La Mámora, donde estuvo el Cristo de Medinaceli en la segunda mitad del siglo XVII en el norte de África, o el origen del escapulario como distintivo de los esclavos, o la vinculación de la Casa Ducal de Medinaceli de tanta aristocracia y también la desvinculación hacia la archicofradía de Jesús de Medinaceli, aquellas fiestas principales que se realizaban en enero y en septiembre, y en enero porque quería la archicofradía conmemorar el rescate del Cristo, y en septiembre porque quería conmemorar la llegada a la ciudad de Madrid. En fin, son tantas anécdotas, tanta riqueza, como digo, inédita, la que condensan estas páginas, que yo diría que aproximadamente el 80% del libro va a ser novedoso para todos vosotros, ¿no? En cuanto a la estructura, es muy sencilla. Tiene tres partes. La primera parte bucea en la historia principalmente. La segunda parte bueno, tiene un tinte artístico patrimonial, y la tercera parte abarca toda la cuestión patrimonial. La parte histórica, la primera de ellas, se estructura por capítulos de manera consecutiva y cronológica, abarcando cada uno de los siglos desde el siglo XVII a la actualidad, destacando en sus epígrafes momentos extraordinarios y destacados de la vida histórica de la imagen y de la archicofradía. La parte artística o patrimonial se sustenta sobre un trípode de ideas. La imagen, en primer lugar, el paso procesional, estrenado en 1945 y que en su momento no tenía parangón con nada parecido en toda la historia de la Semana Santa de Madrid, y las insignias, el grupo de insignias y de túnicas que posee la imagen y la archicofradía. El tercer bloque, el devocional, abarca principalmente eso, la devoción en el punto más extremo, en el momento más exponencial del año hacia el Cristo de Medinaceli. Ahí se habla del primer viernes de marzo, ahí se habla de la tarde, noche del Viernes Santo madrileño, con la procesión del Cristo de Semana Santa, y también se habla de los congresos que bianualmente tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, aunando a las hermandades filiales de esta archicofradía y que tienen por titular a nuestro Padre Jesús Nazareno del Rescate o Rescatado. Por todo ello, el autor, llegado a este punto, no tiene más palabras que dar agradecimientos, ¿no? Agradecimientos, en primer lugar, a los autores que abrieron una ventana a ulteriores estudios como este, ¿no? Gracias al padre Buenaventura de Carrocera y gracias a Domingo Fernández Villa. Gracias, pero con redoble de tambor de Viernes Santo, a Benjamín, al ministro provincial de la Orden Capuchina. Gracias por la presentación de lujo, que eso conlleva ser el padrino del libro. Y gracias por ensimismarte, Benjamín, con el proyecto desde un principio y hasta un final. Gracias por tu ayuda en todo momento. Gracias, como no puede ser de otra manera, a la archicofradía, ¿no?, representada hoy en Miguel Ángel, en su, bueno, dicen los estatutos vicehermano mayor, para mí es el hermano mayor y se acabó, ¿no? Gracias por facilitarme las cosas, por abrir las puertas de la casa en todo momento,
por ser cómplice de las casi 400 páginas que están aquí encuadernadas, ¿no? Gracias, por supuesto, a la editorial Almuzara, que hoy no ha podido estar representada, pues porque es una editorial cordobesa sevillana y bueno, pues tenía otros compromisos, ¿no? Gracias porque ha hecho realidad el sueño de un niño que veía a la majestad sobre su trono procesionar cada Viernes Santo por las calles de Madrid. ¿Y quién le iba a decir a ese chaval que bueno, pues que casi 40 años más tarde pues iba a escribir su historia? Gracias, Paco, porque en este libro va mucho de ti y mucho de las enseñanzas que he tenido viviendo a tu lado. Muchas gracias, Paco. Gracias también a todos vosotros. Gracias a tantos como habéis colaborado en cada una de las páginas, en mayor, en menor medida, directa o indirectamente. Gracias a fotógrafos. Gracias a los funcionarios del Archivo Histórico Nacional que han estado prácticamente un año a nuestro servicio mañana tras mañana. Gracias también al Instituto de Patrimonio Cultural de España. Gracias al fotógrafo de la portada, ¿no? Y quisiera pues que mi último agradecimiento y el final de mi intervención fuese precisamente bueno, pues leyendo precisamente el comienzo del libro. Quiero finalizar la intervención pues leyendo a la inversa lo que es el comienzo del libro, y no es más que una dedicatoria, ¿no? Una dedicatoria del trabajo que conlleva este volumen, una dedicatoria, valga la redundancia, dedicada a tres amigos que constituyen parte de mi ADN cofrade, a tres amigos que para mí son, en el mundo de las cofradías, tres confesores, tres conocedores de la Semana Santa madrileña, tres pedazos de críticos ante los que a veces hay que bajar las orejas, ¿no? En un canto a la amistad y al reconocimiento va dedicado este libro a las personas de José María Carreras Menauta Ahumada, José Ignacio Rivero Palacios y Jesús Romero Dorado, como agradecimiento y recuerdo de tantos momentos vividos juntos en torno a las hermandades y cofradías y a su siempre ilustrada y erudita enseñanza sobre la Semana Santa de Madrid. Y a todos ustedes, muchas gracias.